Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Moreno Lozano. En este momento vengo a hablarles sobre mi experiencia personal con respecto a la lectura y escritura a nivel escolar. Como primera medida encontramos las dificultades, ya que muchas de las lecturas eran impuestas y al ser obligación perdía uno el interés y no le veía sentido. Con respecto a la terminología, habían palabras que no se entendían, no se conocían, entonces pues era necesario que nos hubieran dado un glosario antes de para poder conocer las palabras y poderle dar sentido a las lecturas. En cuanto a las metodologías, faltó mucha lúdica para despertar el interés en la lectoescritura. Logros obtenidos, la utilización correcta de los signos de puntuación y buena ortografía. En cuanto a la semántica, se amplió el conocimiento de la semántica y se hizo una exploración más allá. En cuanto al aprendizaje, el uso de la imaginación al leer textos fue indispensable, ya que esto despertó el interés a la lectoescritura. Al igual al escribir cuentos, fábulas, y relatar cómo nos fue en vacaciones, qué hizo en la Navidad, nos ayudaba también para poder crear textos. María Isabel Moreno Lozano. En este momento vengo a hablarles sobre mi experiencia personal con respecto a la lectura y escritura a nivel escolar. Como primera medida encontramos las dificultades, ya que muchas de las lecturas eran impuestas y al ser obligación perdía uno el interés y no le veía sentido. Con respecto a la terminología, habían palabras que no se entendían, no se conocían, entonces pues era necesario que nos hubieran dado un glosario antes de para poder conocer las palabras y poderle dar sentido a las lecturas. En cuanto a las metodologías, faltó mucha lúdica para despertar el interés en la lectoescritura. Logros obtenidos, la utilización correcta de los signos de puntuación y buena ortografía. En cuanto a la semántica, se amplió el conocimiento de la semántica y se hizo una exploración más allá. En cuanto al aprendizaje, el uso de la imaginación al leer textos fue indispensable, ya que esto despertó el interés a la lectoescritura. Al igual al escribir cuentos, fábulas, y relatar cómo nos fue en vacaciones, qué hizo en la Navidad, nos ayudaba también para poder crear textos. Si hablamos del reto de la lectura y la escritura en la educación superior, nos encontramos que tenemos que mejorar la redacción y expresar las ideas enfocadas en el saber y las experiencias pedagógicas. No solo es repetir ideas enfocadas en textos, sino expresar otras ideas que tengamos propias, ya sea desde el parafraseo y la opinión propia como licenciada. Y en cuanto a los niveles de habilidades y exigencias en la universidad, vemos que el nivel es demasiado exigente, pero como en el nivel escolar tuvimos tantas falencias, vamos a encontrar de que las dificultades van a ser grandes. Por eso la importancia de crear hábitos de la lectura. En las estrategias que permiten fortalecer los procesos de la lectura y escritura, encontramos que el tener la lectura como hábito es muy importante. El apuntar a la comprensión de los textos también tiene cabida en esto. Adquirir hábitos de escritura desde la escritura de resúmenes y textos propios, creación de textos, nos podría ayudar a comprender mejor la lectura y la escritura.